Estimados todos, sean ustedes bienvenidos a la quinta conferencia del segundo curso de cardiología en atención primaria. Les damos la cordial bienvenida a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha. Por favor, tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada usuario disponga para su conexión. Recomendamos conectarse a una red Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor pulse el botón rojo de reconectar que se encuentra arriba de su pantalla. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento lo encontrará hacia el lado derecho, y si usted se encuentra conectado desde un teléfono móvil, lo ubicará en la parte inferior. En el mismo usted podrá realizar sus comentarios y consultas a los expositores de esta noche de hoy. Damos la cordial bienvenida a la doctora Tanya Padilla, es la persona que nos va a acompañar en la moderación de esta noche. La doctora Padilla es doctora en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en cardiología por el Instituto Dante Passanese de Sao Paulo, Brasil. Subespecialista en ecocardiografía, tomografía cardíaca y resonancia magnética cardíaca. Tiene un máster en ecocardiografía transoesofágica por la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid. Tiene un máster en resonancia magnética cardíaca. Es fellow de la SAC. Es médico tratante del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador, donde trabaja como cardióloga ecocardiografista en imagen cardíaca. Doctora Padilla, bienvenida. Doctora Padilla, por favor, ¿podemos encender el micrófono? Listo, ¿ahí me escucha? ¿Sí? Sí, doctora, adelante, por favor. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al siguiente módulo, que es el módulo de dolor torácico. Bienvenidos, nos va a acompañar esta noche la doctora Karina Reyes y el doctor Juan Carlos Gaibor. Vamos a comenzar con nuestra primera conferencista, que es la doctora Karina Reyes. La doctora Karina es cardióloga, es graduada en la Universidad Central del Ecuador, es especialista en cardiología por la Universidad del Salvador en Argentina, es ecocardiografista por la Asociación Médica Argentina, máster en ecotransesofágico por la Universidad Menéndez Pelayo en España, es cardióloga ecocardiografista en el Hospital de la Policía y Hospital de los Valles. Hoy la doctora Karina nos va a hablar sobre los valores de las troponinas. Y la pregunta para la doctora Karina sería, ¿tenemos los mismos valores, tanto hombres como mujeres, en las troponinas? Buenas noches, doctora Karina Reyes. Buenas noches con todos. Es un gusto para mí poder estar aquí en esta noche compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a poder responder esta pregunta al final de la charla y seguramente todos vamos a salir de algunas dudas que nos ha generado esta pregunta. ¿Son los valores de troponina los mismos para hombres y mujeres? Bueno, recordemos primero que la troponina es una proteína globular de gran tamaño, de aproximadamente 70.000 daltons. Es una proteína que está involucrada en la... Perdón, doctora, disculpe que le interrumpamos. ¿Tiene algún problema con el micrófono? No sé si el micrófono es externo o es parte del computador. No, ¿me escuchan mejor con el de la computadora tal vez? Sí, ahí se escucha muy bien, doctora. Mejor hagámoslo así. Parece que el cable tiene algún problemita y le está haciendo ruido. Mejor hagámoslo así, sí, por favor. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, les estaba diciendo que la troponina es una proteína globular de gran tamaño, de aproximadamente 70.000 daltons, reguladora de la contracción del músculo cardíaco. Y como todos sabemos, es una proteína que está dentro de la célula. Ella tiene 3 componentes o 3 subunidades, que son la troponina C, la T y la I. La subunidad C tiene concentraciones similares en el músculo esquelético y en el cardíaco, por eso ella no se usa para detección de lesión miocárdica, ya que no es específica de las células del miocardio.
Sin embargo, la troponina T y la troponina I son más específicas del músculo cardíaco. Por lo tanto, esas son las que vamos nosotros a evaluar cuando tenemos un paciente con dolor torácico y queremos saber si se debe a un síndrome coronario agudo o a una patología diferente. ¿Para qué es útil justamente la troponina? Para saber si el paciente tiene o no tiene un infarto. Esa es la principal utilidad que nosotros le damos, a pesar que es útil también no solo en el diagnóstico, sino en pronóstico de muchas otras patologías. Aunque estos valores de troponina se encuentren elevados, lo que nos va a indicar es una lesión de células miocárdicas, más no su mecanismo fisiopatológico por el que se ha producido. Es ahí donde nosotros tenemos que discernir entre infarto y otro tipo de patologías. Para llegar a un diagnóstico más seguro, siempre tenemos que acompañarnos de criterios clínicos. No podemos hacerlo solamente basados en la detección de un marcador como la troponina, ni tampoco solamente, por ejemplo, en un electrocardiograma. Siempre vamos a necesitar de la clínica del paciente, el electrocardiograma, que es, yo diría que el examen fundamental a la hora de discernir un síndrome coronario agudo, y también, obviamente, ayudarnos con biomarcadores como la troponina. Sin embargo, esta troponina no solo se eleva en lesión miocárdica debido al infarto, también está presente cuando tenemos varias otras condiciones, como las que ustedes ven representadas en este gráfico, que fueron tomadas de la definición, de la cuarta definición de infarto, como son anemia, taquicardia ventricular, falla cardíaca, enfermedad renal, hipotensión y shock. Doctora Reyes, disculpe interrumpirla nuevamente. Por favor, sí, recuerde que debe dar clic en el botón de Next para pasar los slides, pues nosotros tenemos subida su conferencia en la plataforma. Ya, déjeme ver. Porque no me aparece el botón de siguiente. Espérenme. Déjeme revisar eso. ¿Dónde está? Ya lo tengo. Mil disculpas. Ahora vamos. Bueno, habíamos dicho que está presente la troponina en varias patologías que no necesariamente indican un infarto del miocardio. Tal es así que dependiendo del valor al que se ha elevado, podemos tener mayor sospecha o menor sospecha de una patología como el infarto del corazón. Es decir, la troponina, cuando está mayor al punto de corte, que en este caso de la troponina T es un corte de 14 nanogramos por litro, pudiéramos tener un paciente con infarto. Pero eso no descarta que sea una miocarditis, un paciente séptico también va a elevar a un nivel alto, embolia pulmonar, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal también comparte estos valores de troponina elevados. Y también podemos ver que un pequeño porcentaje de la población sana o personas que han hecho ejercicio extenuante van a llegar a tener niveles detectables superiores al percentil 99 de troponina. Es por eso que es importante siempre evaluar con el contexto global del paciente. Mientras más alta tengamos la concentración detectada en sangre de troponina, puede ser que nos estemos aproximando más a un diagnóstico de infarto. Sin embargo, no necesariamente puede estar muy alta en pequeños infartos, o también puede tener una pequeña elevación en pacientes con miocarditis, con embolismo pulmonar y con shock. Muy bien. Existen numerosas razones, como las que vemos representadas en esta tabla, en las que va a haber elevación de la troponina y que ya las vamos a ir tratando de explicar los mecanismos por los cuales se producen. Pero rápidamente podemos encontrar, digamos, troponina elevada en bradiarritmias, en pacientes con hipotensión o shock, en pacientes con espasmo coronario, en el cual no vamos a tener un cambio en el electrocardiograma permanente, sino a veces tenemos cambios
transitorios nada más en el electrocardiograma, en pacientes con falla respiratoria, con anemia severa, en pacientes así como con bradiarritmias, también con taquiarritmias por el aumento de la demanda metabólica de oxígeno, en pacientes en los cuales tenemos hipertensión severa con o sin hipertrofia ventricular izquierda, y también en otros mecanismos en los cuales hay daño miocárdico por diferente mecanismo que no sea isquemia, sino, por ejemplo, en la falla cardíaca por aumento de la poscarga, en la miocarditis, en la miocardiopatía de cualquier tipo, en los síndromes de Takotsubo, en las ablaciones por catéter y en otras condiciones sistémicas como la sepsis, la enfermedad renal crónica, el stroke y la hemorragia subaracnoidea, el embolismo pulmonar, enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, en donde tenemos troponina permanentemente elevada, en los enfermos críticamente enfermos, en los pacientes críticamente enfermos, y como habíamos mencionado también cuando se hace ejercicio extenuante. Aquí vamos a desglosar un poquito en qué pacientes, o mejor dicho, qué mecanismos pueden llevar a darnos un daño miocárdico que produzca elevación de la troponina. Entonces tenemos cuando hay un daño directamente a la célula por lesión directa, como en las enfermedades infiltrativas, en donde hay una compresión del miocito y puede haber pequeñas pérdidas focales de miocardio. En los pacientes sometidos a quimioterapia, las células sufren una cardiotoxicidad y por ende van a la apoptosis, liberando la troponina. En los pacientes en los que hay una alteración del estrés parietal o con aumento de sobrecarga, mejor dicho, con sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, también vamos a tener un daño celular. Entre estos, por ejemplo, es el mecanismo que justifica la falla cardíaca, la hipertensión sistémica, la presión pulmonar alterada por sobrecarga del ventrículo derecho, las enfermedades renales, la regurgitación valvular. También tenemos una lesión debida a isquemia miocárdica debido a la falta de oxígeno aportado en diferentes situaciones. Entonces, podemos tener una reserva coronaria inadecuada, podemos tener una isquemia subendocárdica en los pacientes que presentan un remodelado adverso, como en la falla cardíaca. En los pacientes que ya tienen enfermedad coronaria, podemos tener una disfunción endotelial que también produce una disminución de la demanda de oxígeno. En la hipotensión sistémica, en la hipovolemia, vamos a tener una disminución de las presiones de llenado y presión de perfusión y por ende un gasto cardíaco disminuido. En la anemia, por el hecho de tener una reducida aporte de oxígeno hacia los tejidos, y en la diabetes mellitus debido a las complicaciones macrovasculares y a la disfunción endotelial que presentan estos pacientes a nivel, sobre todo, de sus arterias. También podemos tener un aumento del consumo de oxígeno en situaciones como la fibrilación auricular, por ejemplo, en donde hay una alta demanda de oxígeno metabólico cuando está con una frecuencia demasiado rápida y no permite un llenado diastólico adecuado. Asimismo, tenemos que hay una actividad simpática excesiva con liberación de catecolaminas y esto produce un aumento de la demanda metabólica en los enfermos renales y también en los pacientes post-stroke. También se ha visto con esta patología que nos tuvo por casi 3 años bajo mucha presión, como es el COVID-19, también se vio que las citoquinas inflamatorias producen un aumento de la demanda metabólica de oxígeno, producen una liberación de productos inflamatorios al torrente sanguíneo, los cuales también van a producir una injuria mediado por inmunidad,
que podría llevar a temas como miocarditis o también a infarto, debido a disfunción endotelial, debido a un vasoespasmo por microangiopatía, con una alteración de la perfusión tisular. Entonces, la troponina elevada nos indica que hay daño miocárdico, pero no la etiología específica por la que este daño se ha dado. Tenemos que tener en cuenta que la troponina debe tener varias características para ser útil para discernir si es un síndrome coronario agudo o una enfermedad de estas en las que puede estar elevada. Entonces, para que sea útil la troponina debe tener un coeficiente de variación menor al 10%, con un porcentaje capaz de detectar valores en sangre en personas sanas por debajo del percentil 99, y también tiene que tener una correlación entre el percentil 99 y el límite de detección que sea mayor a 20, para que menor a 1, para que esta prueba pueda sernos útil clínicamente. Aquí está en una tablita de los valores que podemos tomar de referencia de diferentes laboratorios de diferente troponina T, troponina I, en donde los puntos de corte, como ustedes ven, son muy variables. Pero para que la troponina nos sea útil en el diagnóstico del infarto, ha habido varios estudios. Y en estos estudios nosotros vamos a ver la diferencia de los valores de troponina tanto en hombres como en mujeres. Este es un estudio que se realizó en el 2014, en donde se midió la troponina ultrasensible. Se incluyó a 99 pacientes consecutivos con sospecha de un síndrome coronario agudo, y se determinó la troponina T ultrasensible dentro de las primeras 4 a 6 horas de inicio del dolor. Y se analizó por 2 cardiólogos expertos junto con los datos clínicos, laboratorio e imagen, y encontraron que la determinación basal de troponina ultrasensible con un punto de corte un poquito más alto, que era de 30 nanogramos, proporcionó mayor utilidad para el diagnóstico. En este otro ensayo, en donde se incluyó 616 donadores de sangre voluntarios, sanos por lo demás, que estaban entre 20 y 71 años de edad, de los cuales el 49% eran mujeres, se encontró que el límite del percentil 99 justamente estaba en 14.5 en los hombres y 10 en las mujeres. Como ustedes ven, ya empiezan a aparecer las diferencias. En las mujeres el valor, el punto de corte siempre es más bajo que en los varones. Y de este valor fue de donde se tomó el límite para el que ahora usamos para la troponina T. Aquí tenemos el gráfico en donde se muestra en las mujeres que este valor es un poco más bajo que el de los hombres, que hacen un pico un poco mayor de la troponina en población sana. Esta diferencia entre los valores de troponina entre hombres y mujeres, que reflejan un valor bajo y que se mantiene a pesar de las horas, se ha sugerido que es debido a las características que tienen los hombres y mujeres en relación a la masa del miocardio ventricular, ya que los hombres tienen mayor masa ventricular que las mujeres, y por eso se explicaría que tengan un valor mayor de troponina detectado. Aquí tenemos también un ensayo con la troponina I, en donde se ve que el percentil 99 en las mujeres en los hombres es de 34 picogramos por mililitro, y mientras que en las mujeres es casi la mitad, 15.6 picogramos por mililitro. Estas diferencias en la detección de la troponina ha hecho que la proporción de infartos que permanecieron clínicamente sin ser reconocidos fuera mayor en las mujeres que en los hombres, con una diferencia de 54% de mujeres frente a 33% para los varones. Esto se vio en una publicación del 2006.
En esta publicación del 2019 se analiza la curva de troponina en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo y se distribuye en en dos grupos. Uno al que se les midió con la troponina contemporánea y luego se les volvió a medir, pero con una troponina de alta sensibilidad a los mismos pacientes. Entonces vemos que en hombres, la distribución entre hombres y mujeres en ambos grupos era similar, de 53 y 47%. Pero en las mujeres primero se detectó un 7% de infartos valiéndose de la troponina contemporánea, es decir, las troponinas de generaciones anteriores. Mientras que cuando se usó la troponina de alta sensibilidad, este porcentaje de diagnóstico subió al 9%, ¿sí? Entonces, esto nos indica que el empleo de troponina ultrasensible con puntos de corte específicos para la mujer y para el hombre van a aumentar el diagnóstico de infarto en un 42% en las mujeres y un 6% en los varones. Esto significa que el multiplica por 5 veces el diagnóstico de daño miocárdico en las mujeres. En este es un ensayo, un estudio de cohorte prospectivo que se realizó en Reino Unido para evaluar el diagnóstico de infarto en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. En este hubo 55% de hombres y 45% de mujeres, de los cuales se hizo 3 grupos. Un grupo fue asignado a usar la troponina normal, digamos así, o las troponinas de generaciones anteriores. El siguiente paso fue estratificarles para usar troponina de alta sensibilidad y el otro fue tomando como corte valores específicos para hombres y mujeres, para hombres de 34 nanogramos y para mujeres de 16 nanogramos por litro. En este estudio se vio que el diagnóstico de infarto en mujeres al usar troponina que no sea de alta sensibilidad fue del 11%. Y al hacer el cambio a la troponina de alta sensibilidad, pero con el umbral de acuerdo al género, este diagnóstico subió al 22%. Es decir, se duplicó el porcentaje de mujeres diagnosticadas de infarto. Sin embargo, cuando analizamos cómo fue este aumento, vemos que fue mucho mejor usando la troponina de alta sensibilidad. Y a pesar de esto, las mujeres que fueron reclasificadas al uso de troponina ultrasensible o que se usó el umbral más bajo de acuerdo a su género, se vio que durante el periodo del seguimiento, que fue más o menos de 12 meses, tuvieron un riesgo de muerte mayor y un riesgo de infarto recurrente a los 12 meses del 25% comparado versus el 4% comparado con los hombres, ¿sí? Entonces, las mujeres tienen más riesgo al tener un valor elevado de troponina detectado por troponina ultrasensible en un rango más bajito. Las mujeres con diagnóstico de infarto de miocardio eran menos propensas que los hombres a ser derivados al cardiólogo. También eran menos, un porcentaje menor del 47% de mujeres versus 74% de hombres se llevó a angiografía coronaria. Y de estas solamente pudieron revascularizarse un 29% de mujeres versus 64% de varones. Esto también nos indica que la mujer cuando tiene un diagnóstico de infarto, es más grave o tiene más riesgo de morir. Aquí podemos ver las características clínicas de los grupos
tanto de mujeres como de hombres, de acuerdo a estos valores de troponinas y que se derivaron a cateterismo o no. Y como podemos ver, si comparamos la edad, por ejemplo, de hombres y mujeres, las mujeres mostraban una edad mayor cuando presentaron el evento coronario, mayor que los hombres. Y el riesgo de infarto fue mayor en las mujeres que en los hombres. Existen diferencias angiográficas y epidemiológicas entre los hombres y mujeres que desarrollan un síndrome coronario agudo. Aquí, por ejemplo, tenemos que la edad media de hombres es de 66 y de mujeres 68 en este estudio. Es decir, los grupos estaban bastante similares, un porcentaje mayor, en cambio, de hombres con infarto sin elevación del ST, un porcentaje mayor de mujeres con angina inestable se diagnosticó. Los biomarcadores en este estudio, en el 71% de los hombres tuvieron troponina positiva, comparada con 56% de mujeres quienes tuvieron un valor promedio más bajo que el de los hombres. La medición temprana de la troponina ultrasensible, tomando un rango mayor a 14 nanogramos por litro, muestra la mejor sensibilidad para el diagnóstico de infarto, mientras que un valor mayor a 30 fue más específica en cambio, ¿sí? Entonces, a pesar de que este rango en otros, en algunos estudios nos indica que es un valor en donde se detecta realmente los verdaderos infartos, se pierde un poco la especificidad al bajar el punto de corte. Aquí tenemos una tabla en donde se va a hacer una comparación de 3 estudios: el Dallas Heart Study, el Atherosclerotic Risk in Communities, o el ARIC, y el Cardiovascular Health Study, en donde se evaluó la troponina en diferentes grupos. Entonces, por ejemplo, en el grupo de Dallas hubo una cohorte de pacientes de edades comprendidas menores a los otros 2 estudios, es decir, eran pacientes más jóvenes a los que se les midió las troponinas y están en los 3 estudios hubo una representación significativa de mujeres. En estos estudios se vio que el valor de troponinas, ¿sí?, es muy diferente en los hombres y las mujeres, sobre todo mientras más joven se es. Entonces, en el primer estudio, que es en el DHS, mostró que la diferencia de valor de troponina entre hombres es de 23 y el promedio en mujeres de 12, es decir, casi la mitad, porque eran pacientes más jóvenes, ¿no?, de alrededor de 40 años. En el estudio ARIC, aquí ya se incluyó pacientes de 50 a 70 años, en donde se vio también esa diferencia, ¿no?, de hombres con mayor nivel de troponina que mujeres. Pero a medida que la población es mayor, como en el estudio CHS, se vio que se van igualando los valores de troponina, pero todavía predomina en los hombres un valor un poquito más alto, ¿sí? Y mientras va avanzando la edad, en los hombres mayores a 75 años, se vio también que el porcentaje o el nivel de troponina aumenta. Pero bueno, ahí podemos nosotros decir que no es un aumento significativo, ya que a medida que avanza la edad, sabemos también que avanzan las comorbilidades que pueden causar el aumento de la troponina. Y en las mujeres, como ustedes ven, también es mayor en comparación con un grupo de menor edad, pero con una diferencia, asimismo, entre más jóvenes, menos troponina, y entre mayores, un poco más alta. Aquí tenemos las diferencias también de la troponina en ambos géneros en población general. En este estudio se vio
Se midió troponina I, troponina T y en grupos de hombres y mujeres en población general. Se incluyó 11,000 pacientes, de los cuales más o menos el porcentaje de hombres y mujeres fue similar, y el promedio de edad de ambos grupos también vimos que fue similar. En los pacientes que tuvieron algún evento cardiovascular, sin embargo, la edad ya era mayor, pero parecida en ambos grupos. En este estudio, que tenía 58% de mujeres con edad media de 47 años, el resultado primario, es decir, hubo un infarto en el 2.7% de mujeres y en el 5.1% de hombres durante la mediana de un seguimiento de 7.9 años, en los cuales las concentraciones de troponina cardíaca I y T fueron menores en las mujeres que los hombres, con una diferencia significativa. Y ambos se asociaron más fuertemente con enfermedades cardiovasculares o con eventos cardiovasculares en las mujeres más que en los hombres. Por ejemplo, se vio que el riesgo relativo hasta un límite de objetivo fue de 9.7% y de 5.6% para mujeres y hombres, respectivamente. Y la relación de riesgo para un nivel de troponina T de 10 nanogramos relativo al límite objetivo fue de 3.7 para mujeres y 2.2 para hombres. Aquí podemos ver que la incidencia de tasas de eventos clínicos en mujeres y hombres digamos, las tasas no fueron muy diferentes en el total de eventos entre hombres y mujeres. Por ejemplo, tenemos que los pacientes que llegaron, mujeres a infarto, llegaron a tener un infarto en el seguimiento, fue del 0.9 por 1000, y en los hombres fue mayor, 2.7 por 1000 por año. La muerte por todas las causas fue en el 2.9% para mujeres y en el 3.8% para varones. Las concentraciones de troponina cardíaca difieren en mujeres y hombres y son predictores de eventos cardiovasculares más fuertes, sobre todo en las mujeres. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, gustosa les contestaré. A ver, déjenme ver, por aquí había una pregunta en el chat. Doctora Karina, ¿sí? Vamos a dejar las preguntas para el final de la presentación. Perfecto. ¿Le parece? Y así continuamos con el doctor Juan Carlos Gaibor. Perfecto, con gusto. Y después respondemos todas las preguntas. Entonces, continuando con nuestra conferencia, el siguiente conferencista es el doctor Juan Carlos Gaibor. Él es un médico graduado en la Universidad Internacional del Ecuador. Hizo su cardiología clínica en la Fundación Favaloro. Es cardiólogo intervencionista y hemodinamia en la Universidad de Buenos Aires. Es cardiólogo intervencionista del Hospital Metropolitano y del Hospital Eugenio Espejo. Es directivo de la SEC, Núcleo Pichincha, y es coordinador de AIM Exercises Medicine Ecuador y en la CIAC Comunidad. Él nos va a hablar ahora sobre el síndrome coronario sin elevación del segmento CT. Doctor Juan Carlos, por favor. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder presentar esta charla. Gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, al comité organizador y sobre todo muchísimas gracias al público presente, a los médicos en atención primaria, que son un pilar fundamental para que nosotros podamos ejercer la medicina de una forma adecuada y óptima. Y me parece que el tema que vamos a presentar hoy es muy importante, ya que son ellos quienes nos ayudan a poder atender a nuestros pacientes en una fase inicial en la emergencia. El título de la charla es Infarto sin elevación del segmento ST. Voy a empezar con los objetivos.
Y para esto quiero hacer algo un poco interesante. Agárrense fuerte en los asientos, pónganse el cinturón de seguridad y nos vamos a subir en... Juan Carlos, se fue el audio. Disculpa, se fue el audio. Doctor Gaibor, no le estamos escuchando. ¿Puede verificar el audio? Doctor Gaibor, ¿puede darle refresh, por favor, a la página para que pueda volver a ingresar, por favor? Porque no le estamos escuchando en este momento, doctor, por favor. Estimados todos, vamos a dar unos minutos de espera, por favor, hasta que pueda ingresar a sala nuevamente el doctor Gaibor, quien tiene un problema técnico con el audio. Por favor, agradecemos su comprensión. Muchísimas gracias. Doctor Gaibor, se encuentra en sala, por favor. ¿Puede hablar? Sí, perdón. Sí. Perfecto. Lo estamos escuchando. Por favor, doctor, comparta nuevamente la presentación y empezamos nuevamente. Gracias. Perfecto. Disculpen el inconveniente. Y lo que le está diciendo es que para que no se pierdan, voy a decirles hasta dónde vamos a llegar en la charla, qué es lo que vamos a aprender o qué es lo que vamos a recordar. Entonces vamos a hablar de la definición y herramientas diagnósticas de lo que es un infarto sin elevación del ST. Recordarles que en la parte de la definición va mucho de lo que ya nos habló la doctora Reyes, que es de elevación de las troponinas, más algunas alteraciones, como puede ser cambios en el electrocardiograma, cambios en imagen, en el ecocardiograma o resonancia, desarrollo de ondas Q, entre otras cosas. Vamos a hablar acerca de la estratificación de riesgo, si es que vale o no vale la pena hacer una estratificación de riesgo y para qué hacemos esta estratificación de riesgo. Si nosotros hacemos esta estratificación de riesgo y vemos que un paciente tiene un riesgo alto, si tenemos un beneficio cuando hacemos una estrategia invasiva temprana, vamos a hablar acerca del balance de riesgo isquémico versus hemorrágico, sobre todo haciendo énfasis que estos pacientes pueden sangrar, que el hecho de que sangren va a elevar su mortalidad. Y nosotros ahora tenemos mucha información para poder determinar cuál es la mejor estrategia de tratamiento en este tipo de pacientes. En pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado, únicamente una estrategia de un mes de doble antiagregación plaquetaria podría ser suficiente. También vamos a hablar de pacientes con síndrome coronario agudo que necesitan doble antiagregación plaquetaria, pero que también tienen
como comorbilidad una fibrilación auricular y por lo tanto van a necesitar de anticoagulación. Entonces, en estos pacientes es importante recordar que ya tenemos mucha evidencia que nos permite hacer un tiempo corto de triple terapia, apenas de una semana, y después, en base a la estratificación de riesgo isquémico y de riesgo de sangrado a nuestro paciente, podemos elegir cuánto tiempo vamos a prolongar la doble terapia. Pero siempre en estos pacientes, la anticoagulación oral va a ser a partir de 1 año. No vamos a extender más allá de 12 meses la doble antiagregación asociado o la antiagregación asociado a la anticoagulación. Vamos a hablar del infarto sin obstrucción de arterias coronarias, que es el conocido MINOCA, y cómo nosotros tenemos que hacer una investigación mucho más profunda en estos pacientes, sobre todo con resonancia magnética. Vamos a hablar acerca de disección coronaria espontánea, como es una patología muy frecuente que nosotros a veces la subdiagnosticamos y que el tratamiento conservador debe ser la piedra angular de cómo abordemos este tipo de enfermedad. Y una vez que ya les he dicho a dónde vamos a llegar, entonces vamos a empezar a recorrer este camino. Entonces, ¿cómo empieza la cascada isquémica? Nosotros tenemos un trombo que se forma a partir de una placa aterosclerótica que se erosiona o un nódulo calcificado, que lo que forma es la obliteración de la luz del vaso. Si nosotros tenemos eso, tenemos un infarto con elevación del ST, pero si tenemos esta ruptura de placa, erosión o el nódulo calcificado que forma un trombo, pero que el trombo no es oclusivo y que nosotros todavía tenemos flujo en la arteria, entonces tenemos un infarto sin elevación del ST. Cuando nosotros tenemos una reducción importante del flujo, entonces va a tener, obviamente, el paciente mucho más isquemia, y al tener más isquemia, este paciente va a elevar los biomarcadores. Si este paciente eleva los biomarcadores, vamos a hablar que es un infarto sin elevación del ST. Por otro lado, si es un paciente con dolor atípico, que no tiene elevación de segmento ST y que no elevó este tipo de biomarcadores, entonces vamos a hablar de una angina inestable. Recuerden que para que sea una angina inestable, por lo menos debe tener ciertos parámetros, como debe ser una angina de reciente comienzo, con incapacidad importante de la actividad normal, debe ser angina de reposo, debe ser angina postinfarto. Y vamos a hablar acerca de cómo es la definición universal del infarto. Como les había mencionado, nosotros para definir que tenga un infarto necesitamos determinar que existe pérdida de los cardiomiocitos, que existe necrosis de los cardiomiocitos, y esto, como ya les explicó la doctora previamente, es a través de las troponinas. Las troponinas de elección que nosotros solicitamos son las troponinas ultrasensibles, y ya no se solicita el otro tipo de troponina u otro tipo de biomarcadores. Esto debemos hacer un énfasis que el diagnóstico de este tipo de patologías tiene que ser a través de troponina ultrasensible. Necesitamos tener al menos un valor por arriba del percentil 99 asociado a uno de los siguientes síntomas, asociado a uno de los siguientes aspectos. Uno puede ser síntomas de isquemia miocárdica, nuevos cambios en el electrocardiograma, desarrollo de ondas Q patológicas, evidencia por imágenes de pérdida de miocardio viable o una nueva anomalía regional del movimiento de la pared, o trombo intracoronario encontrado en la angiografía o en la autopsia. Y ahora vamos a hablar acerca de los tipos de infarto según su causa. Hay 5 tipos de infarto. Ahora quiero que nosotros nos centremos específicamente en el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se produce por la ruptura o la erosión de una placa aterosclerótica, como les había comentado. Si el trombo es oclusivo, entonces es infarto con elevación del ST. Si el trombo no es oclusivo, entonces es infarto sin elevación del ST. Pero también es importante mencionar en esta charla que en muchas ocasiones nosotros vemos que el infarto es secundario, y cuando el infarto es secundario hablamos de un infarto tipo 2. ¿Por qué se produce este infarto? Porque hay un desbalance entre el aporte y la demanda. Pueden ser causas cardíacas como el espasmo coronario, la embolia coronaria,
o comúnmente también son causas extracardíacas, sobre todo la sepsis o la tromboembolia pulmonar. Es súper importante cuando nosotros hablemos de infarto sin elevación del ST, primero determinar que este paciente no tenga elevación del segmento ST, porque ustedes conocen la estrategia de tratamiento difiere muchísimo. Un paciente con infarto con ST, lo que nosotros tenemos que priorizar es una estrategia de repercusión, mientras que un infarto sin ST, entonces podemos hacer más análisis, estudiar un poco más ese paciente. ¿Cómo nosotros determinamos la elevación del segmento ST? Debemos tener como referencia el PR, justo en el inicio de la onda Q. Esta va a ser nuestra línea de base. Y vamos a ver la elevación del segmento ST a 0.8 milisegundos. Y vamos a contabilizar cuánto aumenta la amplitud en milivoltaje. De esta forma nosotros determinamos si existe o no elevación del segmento ST y también nos permite ver si es que existe infradesnivel del segmento ST. ¿Cuáles son los cambios que se determinan en correlación con isquemia? Cuando nosotros tenemos más de 1 milímetro de elevación en 2 derivaciones continuas, lo que miden en la misma cara, y que en B2 o B3 los puntos de corte son mayores. Deben ser más de 2 milímetros en hombres mayores de 40 años, debe ser la elevación del segmento ST más de 2.5 en menores de 40 años, y en mujeres la elevación tiene que ser en B2 y B3 mayor a 1.5 indistinto de su edad. Cuando nosotros hablamos de infra-ST, este infra-ST vamos a contabilizarlo a partir de 0.5 milímetros. Igual en 2 derivaciones continuas, lo que mide en la misma cara. Y la inversión de la onda T, que es menos específica que esta alteración del infradesnivel del ST, cuando es más de 1 milímetro. Recuerden que cuando nosotros vemos un paciente con síndrome coronario agudo y hacemos nuestro electrocardiograma, que debe ser realizado en los primeros 10 minutos del primer contacto médico, nosotros podemos encontrar un montón de alteraciones en el electrocardiograma, pero lo que más frecuente vemos es en estos pacientes que no tienen elevación del ST, es un electrocardiograma que puede ser normal. El 30% de electrocardiogramas son normales. Nosotros no tenemos ninguna pista de que este paciente tenga isquemia porque el electrocardiograma de base no tiene ninguna alteración. Otro tipo de alteraciones que sí podemos ver es la inversión de la onda T. Podemos ver infradesnivel del segmento ST, que como les había dicho, tiene un pronóstico mucho más asociado a isquemia que la onda T. Podemos ver supradesnivel transitorio del segmento ST. Podemos ver estas anomalías como el síndrome de Winter o el signo de Wellens. El Winter es esta T picuda asociado a un descenso del punto J. El Wellens es esta onda T bifásica, el tipo A, y el tipo B es esta onda T negativa profunda. Es importante recalcar que nosotros debemos valorar a nuestro paciente, y si este paciente tiene mucho dolor, tiene muchos síntomas, nosotros hacemos un electrocardiograma de 2 derivaciones y no encontramos nada, entonces debemos repetir este electrocardiograma y debemos ampliar las derivaciones. Y aquí es fundamental que nosotros hagamos derivaciones posteriores, B7 y B9. En muchas ocasiones los pacientes que tienen infarto con elevación del segmento ST en la cara posterior es debido a que tienen una circunfleja ocluida y que esto no se ve en un electrocardiograma de base. Aquí la estrategia, como les dije, va a cambiar, tenemos que reperfundirlo rápido. Y también es importante hacer en estos pacientes que tienen un electro normal, aparentemente normal, pero tienen mucha síntoma de isquemia, hacer derivaciones derechas, B3R y B4R, porque esto es ya mucho menos frecuente. Son pacientes que pueden tener ocluida la rama marginal aguda de la coronaria derecha. Entonces nosotros hemos hecho nuestro abordaje inicial, hemos visto la característica clínica de nuestro paciente, vemos que puede ser un paciente con una probabilidad alta según su característica de dolor, recuerden sobre todo dolor opresivo, que es irradia de los brazos, de la mandíbula, vemos alteraciones del electrocardiograma y el siguiente paso va a ser la determinación de las troponinas. De esta forma nosotros vamos a
encasillar a nuestro paciente en un síndrome coronario agudo tipo infarto, pues que ninguno de estos sea concluyente, vamos a observar, o también si es que es un paciente que tiene poca clínica, poco electro, marcadores negativos, determinar que no es el origen de su dolor, un origen isquémico de las arterias coronarias. Y este es un cuadro súper interesante acerca de las troponinas. Han hablado muchísimo de las troponinas en este curso, ustedes son ya unos expertos en esto, pero recuerden que antes nosotros teníamos un esquema de 0 a 3 horas, que era lo que validaba, porque usábamos troponinas que no eran ultrasensibles, en las troponinas normales. Las troponinas normales venían reportadas en picogramos. Ahora las troponinas ultrasensibles vienen reportadas en nanogramos. Entonces imagínense la diferencia que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que cambió con esto de las troponinas? Que antes teníamos nosotros una sensibilidad no tan buena de los pacientes que determinábamos elevación de las troponinas. Veíamos una zona gris importante y el percentil normal era bastante amplio. Con estas nuevas troponinas ultrasensibles que en verdad han cambiado de forma abrupta nuestro manejo en la fase inicial en la emergencia, determinamos mucho más fácil, con mayor precisión, alteraciones patológicas de las troponinas. No tenemos la zona gris y vemos que es mucho más chiquito los pacientes con troponinas normales y que tienen características clínicas de dolor precordial. Y por eso es que nosotros en estas guías lo que se ha determinado es que utilicemos este tipo de troponinas ultrasensibles. Si nuestro paciente llega con 3 horas de dolor y hacemos troponinas ultrasensibles y las troponinas son bajas, entonces lo más probable es que este paciente no tenga isquemia. Si las troponinas son bajas, podemos hacer una nueva prueba a 1 hora y es el nuevo esquema que se está realizando ahora de 0 a 1 hora. Si el delta no es importante, entonces podemos decir que es poca la probabilidad de que este paciente tenga un síndrome coronario agudo, y por otro lado, si el paciente tiene troponinas altas de inicio, entonces la probabilidad es alta y en base al resto de aspectos nosotros vamos a determinar a qué tipo de unidad vamos a ingresarlo, si pasa directo para angiografía. Es importante también que si es que nosotros no tenemos claro con la clínica las troponinas, cuál es el diagnóstico de nuestro paciente, es fundamental que realicemos un ecocardiograma. Un ecocardiograma es una herramienta muy útil, nos permite determinar otras causas que pueden cursar con dolor torácico, como puede ser la disección aórtica, como puede ser la tromboembolia pulmonar, como puede ser el prolapso de válvula mitral, otro tipo de alteraciones, y es un estudio que se lo puede hacer al pie de la cama al paciente. También un cambio bastante importante en las guías del 2020 de la Sociedad Europea es que la realización realizar una angiografía no invasiva por tomografía computarizada pasa de clase 2 a clase 1. Entonces, es una buena herramienta en un paciente que tiene una probabilidad intermedia de tener enfermedad coronaria. Entonces, como les había dicho, nosotros hacemos el abordaje de nuestro paciente, realizamos las tomas de nuestros biomarcadores. Las tomas de nuestros biomarcadores debemos tener los resultados dentro de 1 hora para poder continuar nuestro análisis y en base a eso determinar qué es lo que nosotros vamos a hacer. Una vez que nosotros tenemos toda esta información, que hemos auscultado a nuestro paciente, que no tenga signos de shock cardiogénico, hemos visto que sus signos vitales están estables, ya tenemos un panorama completo de nuestro paciente, entonces nosotros vamos a determinar cuál es la estrategia a seguir. Si es que nosotros vemos cambios en el electrocardiograma, elevación de troponina, es decir, un infarto jovencito, lo más seguro es que este paciente va a ir a una estratificación de riesgo invasiva temprana. Temprana se refiere a menos de 24 horas, pero hay un grupo de pacientes que se benefician de una estrategia mucho más rápida, que nosotros debemos acudir inmediatamente con nuestros pacientes a la sala de angiografía, idealmente dentro de las 2 horas iniciales. ¿Qué pacientes son estos? Son los pacientes que tienen shock cardiogénico, pacientes con angina refractaria, pacientes con inestabilidad hemodinámica, pacientes que nosotros vemos en el electrocardiograma que tiene supra en ABR, infradesnivel, en más de 6 derivaciones. Entonces, estos pacientes tienen un monto isquémico muy alto. Estos pacientes deben ser referidos para esta estrategia.
En los otros tipos de pacientes que nosotros vemos algún parámetro de riesgo, como puede ser un Grace más de 140, uno de estos pacientes deben ser estudiados dentro de las primeras 24 horas. Y si nosotros no hemos encontrado este tipo de riesgo, entonces eventualmente podemos hacer pruebas funcionales o estudiar un poco más detallada a este paciente en el transcurso de la hospitalización. Antes nosotros hacíamos, ustedes recuerden, una estrategia invasiva muy temprana en los pacientes post parada cardíaca, indistinto que no tengan elevación del segmento ST. Esto ya cambia en las guías. Se ha determinado que si un paciente hace un arresto cardíaco y después de salir del arresto cardíaco no tiene elevación del segmento ST, este paciente no se beneficia de acudir inmediatamente a angiografía. Nosotros podemos buscar otras causas, sí se beneficia mucho de hipotermia profunda, pero no es que nosotros debemos llevarlo directamente al laboratorio. También, antes de forma rutinaria, si nosotros teníamos un Grace alto, ya sospechábamos que era un paciente que tiene un pronóstico de riesgo bastante importante, entonces queríamos acudir directamente para angiografía. En las guías del 2020 ya pasa de clase 1 a clase 2 el Grace, en base a este estudio ABRIS que demostró que no existía diferencia entre un Grace alto o un Grace intermedio o bajo para el pronóstico de este paciente. Acerca de la revascularización, recuerden que es indicación 2 el hacer una revascularización completa cuando el paciente no está en shock cardiogénico, que nosotros con indicación 2B podemos hacer la revascularización completa durante el procedimiento índice y que eventualmente podríamos utilizar el FFR para guiar nuestra revascularización. Si ya encasillamos a nuestro paciente para la revascularización, entonces vamos a hablar de qué medicación vamos a darle a nuestro paciente. Ustedes fíjense en cómo cambia ahí en las guías la heparina sódica por arriba de la enoxaparina y clase 1 la doble integración plaquetaria con cualquiera de los tres antiagregantes asociados a la aspirina. Ya vamos a profundizar en el tema. Para poder elegir cuál es la estrategia antitrombótica que nosotros vamos a utilizar en nuestro paciente, es fundamental que hagamos una balanza entre el riesgo isquémico que tiene nuestro paciente y el riesgo de sangrado. El riesgo isquémico puede ser inherente al paciente per se, en sus detalles, sus aspectos clínicos, como el haber tenido un infarto antes, el haber tenido stroke, el tener enfermedad renal crónica, o puede ser también inherente a los detalles que nosotros encontramos en la angiografía, paciente multivaso, paciente que le ponemos más de 3 stents, pacientes con oclusiones totales crónicas, mientras que los pacientes que tienen un riesgo alto de sangrado son aquellos pacientes dañosos, pacientes con bajo peso, pacientes con anemia, pacientes con trombocitopenia. En las guías del 2020 hacen énfasis en esta escala de sangrado, que son los criterios del ARC, determinan que un paciente es de alto riesgo de sangrado si tiene un criterio mayor o si tiene 2 menores. No voy a leerles todo, pero sí quisiera que se fijen que tiene mucho más peso un paciente con anticoagulación oral que, por ejemplo, un paciente de más de 75 años, un paciente con diátesis hemorrágica, con cirrosis hepática. Si es que nosotros no queremos utilizar esta escala que no ha sido validada, podemos utilizar escalas que ya manejábamos antes, que tenemos en la calculadora del celular. Vamos a hacer, calcular el riesgo de sangrado de nuestro paciente con el Crusade y el riesgo isquémico con el Grace, como les había comentado. Y algo muy interesante para hablar es acerca del pretratamiento con el inhibidor del receptor P2Y12. Hay mucha gente que todavía no tiene claro esto, qué es lo que debemos hacer. Llega el paciente a la guardia, vemos que tiene infradesnivel del ST, le pedimos troponina, son positivas, entonces ya directo le damos enoxaparina, le damos aspirina, algunos le dan 100, otros 300, clopidogrel, unos 300, algunos 600, ticagrelor, dosis de carga. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? ¿Qué es lo mejor? Porque ya se tiene mucha evidencia de estudios randomizados que nosotros no debemos dar de rutina el pretratamiento con inhibidores del P2Y12.
¿Por qué no debemos dar esto? Porque antes nosotros dábamos este pretratamiento porque teníamos un medicamento de clopidogrel que no es tan potente, que su estado estable no se logra de una forma muy rápida. Entonces, eventualmente sí se utilizaba este pretratamiento. Ahora que nosotros tenemos antiplaquetarios potentes como el ticagrelor o el prasugrel, se ha demostrado que no es efectivo eso. Y lo que sí hacemos en el darle el pretratamiento es que eventualmente podemos poner en riesgo a nuestro paciente de que sangre, podemos darle el pretratamiento a nuestro paciente y este paciente puede ser un paciente multivaso que se beneficiaría de cirugía cardíaca, que si le precargamos tendría que esperar para poder ser sometido a cirugía, o que podrá ir a cirugía pero con un riesgo incrementado de sangrado. Y entre los antiplaquetarios, ¿cuál elijo? Entre el que es menos potente, pero aparentemente menos tóxico en la parte de sangrado, o al que sí es de un bombazo y que es mucho más fuerte. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Es que el antiplaquetario ideal, lastimosamente no tenemos aquí disponible en Ecuador, pero sé que hay mucha gente en Latinoamérica. El antiplaquetario ideal en base al estudio ISARIAC 5 sería el prasugrel, pero como les había comentado, únicamente después de que hemos visto la coronariografía y hemos determinado que este paciente va para un implante de stent. Y otro aspecto súper interesante es cuánto tiempo tenemos que darle la doble antiagregación plaquetaria. Vamos a iniciar la doble antiagregación plaquetaria con nuestro paciente es jovencito y le vamos a mantener hasta que el paciente tenga 200 o 300 años. Entonces, les vamos a hablar un poco de qué es lo que tenemos que hacer. Hay dos escalas muy prácticas que igual ustedes las pueden ver en línea. Una escala que es para utilizar en el momento del implante del stent y otra escala que nosotros la aplicamos después de un año. Entonces, el Precise DAPT que nosotros hacemos cuando colocamos el stent, podemos utilizar una estrategia de doble integración más corta, entre 3 a 6 meses, o la estrategia estándar, que es de 12 meses. Cuando nosotros queremos valorar si el paciente se va a beneficiar de una estrategia prolongada, es decir, más de 12 meses, usamos el DAPT Score. En el DAPT Score vemos estos parámetros que ustedes pueden ver aquí, calculamos y elegimos si es que prolongar o no la doble integración plaquetaria, y esto ya cambia en las guías y aumenta la indicación a 2A en pacientes con riesgo isquémico el tener una doble integración prolongada. Y este es un esquema bastante práctico que qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestro paciente. Tenemos un paciente con un infarto sin elevación del ST o un síndrome coronario agudo tipo inestable, entonces deberíamos utilizar para la angioplastía heparina sódica y después calcular el riesgo de sangrado de nuestro paciente. Si es que nuestro paciente tiene un riesgo muy alto, podríamos únicamente darle doble integración con clopidogrel y aspirina durante un mes y después continuar solo con clopidogrel. Fíjense en que muy alto se refiere a pacientes que tienen un sangrado reciente o pacientes que tienen una cirugía emergente que no se puede reprogramar. Pacientes con sangrado alto, que son de las características que habíamos hablado en las escalas anteriores, se benefician de una doble integración plaquetaria más corta, de 3 meses, y luego podrían continuar únicamente con aspirina. Y en estos pacientes que tienen un bajo de riesgo de sangrado, entonces vamos a determinar cuál es el riesgo isquémico. Si es un paciente con un riesgo isquémico bastante alto, entonces, como les había dicho, podríamos continuar nuestro doble esquema, incluso más allá de los 12 meses, con inhibidores plaquetarios más potentes, o si es un paciente con enfermedad vascular periférica, incluso podríamos añadirle a la aspirina el rivaroxaban en base al estudio COMPASS. Si tenemos un paciente con alto riesgo de sangrado, entonces recuerden también nosotros durante el procedimiento podemos reducir este tipo de sangrado o este tipo de eventos que podría incurrir nuestro paciente, primero estratificando el riesgo, luego evitando que este paciente vaya a una angiografía, probablemente únicamente con una prueba no invasiva podemos determinar esto. Y ya durante el procedimiento voy a hacer énfasis en el tipo de stent que nosotros usamos, el acceso. Si nosotros guiamos
nuestra angioplastía con imagen intracoronaria. Estamos segurísimos que el stent queda perfecto. Cuando el stent queda perfecto, porque lo vemos por dentro con el IVUS, pues podemos acortar nuestro tiempo de antiagregación. Y también después del procedimiento podemos ver si es que hacemos una doble antiagregación más corta, si es que podemos tal vez hacer un desescalamiento del antiagregante, es decir, pasar de ticagrelor o prasugrel, que son potentes, a clopidogrel, y siempre utilizando un inhibidor de la bomba de protones. Y vamos a hablar acerca de la triple terapia, que es pacientes que están un 8 o 10% de pacientes con síndrome coronario agudo tienen también asociado fibrilación auricular. Son pacientes que tienen que tener antiagregación plaquetaria asociado a anticoagulación. Entonces, estos pacientes únicamente una semana se utiliza esto, y después, si es un paciente en una estrategia común, únicamente mantenemos durante 6 meses, durante 12 meses, doble terapia con clopidogrel más un anticoagulante directo, y después de un año ya nosotros podemos seguir únicamente con el anticoagulante. El resto de los esquemas ustedes los pueden revisar luego, pero por decirles, si es un paciente con un riesgo isquémico alto, entonces la triple terapia podríamos tenerla durante más tiempo. Algo importante que también hablan las guías aquí es acerca del MINOCA, que son los pacientes con infarto, es decir, elevación de troponinas, presentación clínica, cambios en el electrocardiograma, pero que nosotros no encontramos obstrucciones en las arterias coronarias. Hacemos una ventriculografía y no tiene alteraciones en la motilidad. Y si nosotros hacemos un ecocardiograma, podemos determinar si es que existe una causa para esto, que puede ser el Takotsubo, que es el balonamiento apical con hipercontractilidad de los segmentos basales. El algoritmo me parece bastante interesante en estos pacientes con MINOCA, que como había dicho son infartos diagnosticados por lo que habíamos dicho, pero que no tienen enfermedad aterosclerótica importante. Determinar alguna otra causa de un infarto, que sea un infarto tipo 2, que no tenga tromboembolia, insuficiencia cardíaca. Y una vez que hemos determinado que no tiene esto, debemos corroborar que no tenga alteración en las arterias por medio de un IVUS o OCT, determinar que tiene Takotsubo, y si diagnosticamos, si el diagnóstico está confirmado, entonces lo ideal es hacer una resonancia magnética nuclear que nos determinará si tiene un patrón isquémico o un patrón isquémico en base a cómo sea el realce tardío del gadolinio. Entonces nosotros podemos determinar si el paciente tiene una miocarditis o si el paciente no tiene realce con el gadolinio, pero sí tiene edema. Entonces hablamos de un Takotsubo. Yo sé que empezaron ya un poquito cansado de que seguramente ahora ya están así, pero ya nos falta mucho. Vamos a hablar, ya estamos casi en la última parte. Voy a hablar de la disección coronaria espontánea, que es algo muy frecuente, que lo estamos viendo cada día más, porque lo estamos diagnosticando más, sobre todo en mujeres. Puede llegar a tener una incidencia entre 22 y 35% en síndrome coronario agudo en mujeres de menos de 60 años, lo que nosotros vemos que hay varios tipos de disección coronaria espontánea. Pero lo que usualmente se puede observar es el doble lumen o el afinamiento o lesiones tubulares. ¿Cuál es el manejo de la disección coronaria espontánea? Es primero caracterizar el riesgo de nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene isquemia, shock cardiogénico, arritmia ventricular o compromiso de tronco, este paciente debería ser tratado. Si es que es compromiso de tronco, eventualmente para cirugía CRM. Si es que nosotros podemos tratarlo al tronco por angioplastía y no se tiene condiciones para hacer una cirugía rápida, podríamos hacerlo. Y la gran mayoría de estos pacientes se tratan de forma conservadora. Si es que vemos que tiene una anatomía de alto riesgo, como una lesión proximal de DA circunfleja, eventualmente repetimos la angiografía, y si no, estos pacientes van para una estrategia de observación. Este es un caso interesante que nosotros vimos en una chica después de su embarazo, en el puerperio inmediato, que
tuvo una disección desde la descendente anterior segmento medio hasta el tronco de la coronaria izquierda. Ustedes ven aquí, esta es la luz del vaso, este es el doble lumen en la descendente anterior, esta es la luz del vaso en el tronco y este es el doble lumen. O sea, una disección gigante, un monto isquémico enorme. Si esto se tapa, la paciente fallece. Nosotros, guiados por ahí, pusimos un stent y quedó bien. Y este es un nuevo caso de una paciente que hice hace 2 horas. Ustedes ven estas alteraciones en el electrocardiograma, ondas T negativas profundas en las precordiales izquierdas, el síndrome de Wellens. Entonces la paciente con 300 de troponinas, infarto sin elevación del ST, va para coronariografía, coronaria derecha no tiene nada. Vemos la descendente anterior, que no se ve mayor cosa en esa vista Spider, pero sí vemos ya aquí un afinamiento de la arteria descendente anterior, que incluso involucra ya la parte distal de la arteria. Este afinamiento de la arteria se correlaciona con una disección coronaria tipo 2. El paciente estaba ya sin dolor, no tenía ningún parámetro de riesgo como alguna alteración de arritmia ventricular. Entonces este paciente va para tratamiento clínico. Y ahora sí, quisiera que ustedes me puedan decir si es que cumplimos o no las metas y vamos a hablar de las conclusiones. Hablamos de la definición del infarto, elevación de troponinas más otras características, la estratificación de riesgo, que es importante, pero que el Grace ya no tiene la misma validez que antes, el balance del riesgo isquémico versus hemorrágico, que es importante para poder determinar qué tipo de antiagregante nosotros usamos. Si es un paciente con un riesgo hemorrágico alto, podremos únicamente utilizar un mes de doble antiagregación y mucho mejor si este paciente fue sometido a una angioplastía guiada por ultrasonido, porque ya vamos a estar seguros que el stent está muy bien implantado, entonces el riesgo de que se trombose va a ser menor. En pacientes con fibrilación auricular y síndrome coronaria aguda, entonces recuerden que tenemos 3 tipos de esquemas, pero en todos los esquemas el paciente únicamente tiene que estar durante una semana o durante la hospitalización con el triple esquema. Y después, si es un paciente que tiene un riesgo alto de sangrado, entonces ya nosotros vamos a retirar el antiplaquetario de una forma más temprana, siempre utilizando anticoagulantes directos. Hablamos del MINOCA, fundamental en el MINOCA no quedarnos únicamente como que es un MINOCA, sino buscar la causa de base. En el 88% llegamos al diagnóstico con la resonancia y vemos que es una miocarditis o que fue un Takotsubo, entre otras cosas. Y hablamos de la disección espontánea, que es una enfermedad mucho más frecuente y que nosotros ahora la manejamos, si no tiene parámetros de riesgo, de forma no invasiva. Quisiera aprovechar la oportunidad para invitarles a la carrera del corazón que estamos realizando el 16 de octubre. Es una carrera que realizamos varios años, ya va a ser la 6ª edición, tenemos una distancia de 7K y esta es la dirección en que ustedes pueden inscribirse, además que este año va por un beneficio social también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Doctora Karina, le invito a prender su cámara, por favor. Lista. Ya. A ver, tenemos varias preguntas. Gracias por sus exposiciones, fueron excelentes. Doctora Reyes, tengo una pregunta para usted. Dice, habla sobre el doctor Pantoja, Peter Pantoja, quiere saber si los pacientes pediátricos pueden tener niveles de troponinas altos o los parámetros de las troponinas son considerados para los niños con el mismo valor que para los adultos. Bueno, es una excelente pregunta. La verdad que yo no manejo niños, pero encontré un artículo en el que se midió troponina en niños, si no me equivoco, de hasta 14 años, pero eran niños que tenían un síndrome de distrés respiratorio, en los cuales la troponina sirvió como un marcador de predicción de evento adverso, es decir, esos niños que tuvieron la troponina elevada, sí tuvieron mayores complicaciones. Es decir, la troponina en los niños
como sabemos, ¿no? Sí se va a elevar en situaciones en donde haya aumento de isquemia, aumento de hipoxia, aumento de demanda metabólica. En ellos también se va a producir los mecanismos fisiopatológicos que vimos, pero el punto de corte de ellos, la verdad que no sé. Habría que revisar tal vez un poco más en cuestión de niños, pero es excelente la pregunta del doctor y es muy interesante en realidad. Pero como marcador pronóstico encontré que sí existe la medición de troponina en niños. Voy a hacer preguntas alternas, doctor Gaibor. Hay una pregunta del doctor Cisneros. Dice, en un paciente con angina y troponinas positivas, en el contexto de una estenosis aórtica sin cambios en el electrocardiograma, ¿se consideraría una estrategia invasiva inmediata o podríamos realizar dentro de las 24 horas? Sí, si tenemos un paciente que está con angina, nosotros y ya conocemos que el paciente tiene una estenosis aórtica valorada por un ecocardiograma, idealmente este paciente tiene que ir para una evaluación de una estrategia invasiva temprana, es decir, dentro de las primeras 24 horas, no algo inmediato, para conocer la anatomía. En base a la anatomía nosotros podemos determinar si es que prima en este tipo de paciente la parte coronaria o es el compromiso de la válvula. Si es que vemos que tiene un compromiso obstructivo, una descendente anterior del 95-99% y la elevación de las troponinas fue bastante importante, entonces suponemos que lo coronario es más importante que la válvula, sobre todo si no tiene un área valvular que es reducida en 0.6, 0.7, entonces yo creo que ese sería el tratamiento ideal. Y de ahí cómo revascularizamos a este paciente también es un caso bastante interesante, porque si nosotros vamos para revascularizar la parte coronaria, pero no tenemos a mano tal vez los medios para poder hacer una valvuloplastía aórtica o eventualmente colocar una TAVI, entonces el paciente también se puede complicar. Lo que se ha determinado es que es indistinto si nosotros hacemos la revascularización o colocamos la válvula. Lo que usualmente se hace ahora es programar los dos procedimientos de forma simultánea. Esto en pacientes de riesgo. Los pacientes que son operables, entonces haríamos la estratificación, veríamos cómo está la anatomía. Es la gran ventaja que tenemos en nuestros pacientes de no hacer el pretratamiento, entonces estos pacientes pueden parar la cirugía de una forma mucho más rápida dentro de la semana que se complete la evaluación. Ok, gracias. Doctora Karina, ¿hay alguna causa fisiológica del por qué las mujeres tienen mayor riesgo de infarto o el riesgo igual con los hombres? ¿O el riesgo es igual con los hombres? Dice la pregunta es de la doctora Carranza. Ya, bueno, las mujeres en realidad tienen aumentado el riesgo de infarto una vez que llega la menopausia porque pierden ese efecto protector fisiológico que proporcionan las hormonas femeninas. Así que de ahí en adelante aumenta el riesgo de infarto en la mujer y, por supuesto, la mujer se infarta a una edad mayor. En los estudios, las mujeres tienen un índice de masa corporal mayor que los hombres, es decir, presentan una forma de presentación diferente del infarto, muy atípico el dolor. A veces el electrocardiograma no muestra una alteración que nosotros podamos definir como normal o como alterada isquémica. Entonces siempre es un poco más difícil diagnosticar el infarto en la mujer, por eso se retrasa el diagnóstico. Una vez que se tiene el diagnóstico, a veces se retrasa el tratamiento también en las mujeres o incluso en muchos estudios la incorporación de mujeres es poca. Entonces, todo eso juega en contra del diagnóstico de la atención oportuna en una mujer y por ende aumenta el riesgo de complicaciones y de muerte en el primer año después de un infarto. Gracias. Doctor Gaibor, los hallazgos en el electrocardiograma normales. Hacer un electrocardiograma completo y muchas veces si es que nosotros no tenemos una obstrucción importante en un territorio como una descendente anterior proximal, no vamos a tener cambios.
Incluso podemos ver que los pacientes que tienen oclusión de la circunfleja no tienen cambios significativos. Entonces, un electrocardiograma normal no excluye que el paciente tenga un síndrome coronario isquémico. Por eso es que tenemos las otras herramientas que ahora es fundamental, la troponina. Creo que la troponina ultrasensible llegó para quedarse y nos alivió la vida de forma gigantesca. Y si nosotros creemos que ya el paciente tiene un pretest intermedio y queremos darle una alta temprana, podemos hacer una tomografía y ya con eso vemos que el riesgo es muy bajo para este paciente, menos de 0.3%, entonces ya estamos mucho más tranquilos. Continuando un poco con la pregunta es, ¿y qué pasó con la CPK o el CKMB? ¿Ya no se usa? Ya no se usa, bueno, no sé si era para mí o era para Karina que habló de las troponinas, pero no, ya la CPK, la CMB no tiene, es incrementar los costos y vamos a tener un resultado que lo único que puede hacer es alterar lo que nosotros ya estamos diagnosticando, confundirnos. La troponina ultrasensible es específica del corazón y ya con eso nosotros hacemos el diagnóstico. La CKMB únicamente lo utilizaríamos cuando sospechamos el reinfarto. Un paciente que ya tiene troponinas súper altas y que vuelve a hacer dolor de pecho, entonces podremos pedirles una CKMB para ver si es que se está reinfartando. Ya, tengo una pregunta para los dos, doctora Karina y doctor Juan Carlos. ¿Cuáles serían las recomendaciones claves en la atención médica primaria si tenemos pacientes crónicos, hipertensos o con insuficiencia cardíaca, que sospechamos que presentan patologías agudas de complicación si estamos en centros de salud de primer nivel de atención? Bueno, si llega un paciente en el cual ustedes tienen una alta sospecha por la clínica, el cuadro del paciente, los factores de riesgo, pues inicien con darle aspirina y referirle lo más pronto a una unidad de mayor complejidad. Es decir, si en el peor de los casos resulta que no es un síndrome coronario agudo y le dieron aspirina y clopidogrel y estatina a dosis de carga, pues ese paciente no se va a morir por eso. ¿Entienden? Pero sí le pueden salvar la vida al iniciar por lo menos ya el protocolo de emergencia y derivarle a lo más pronto que se pueda a una unidad de mayor complejidad. Esa sería mi recomendación. ¿Tú qué dices, Juanca? Sí, yo creo que sobre todo tenemos que tratar la causa de base en estos pacientes. Cuando nosotros hablamos de síndrome coronarios, viene siempre a la mente toda la parte farmacológica de beta-bloqueantes, de IECAS, y un montón de medicación. Recuerden que no existe mucha evidencia de beta-bloqueantes, incluso en infarto con ST. Solo si es que son pacientes con insuficiencia cardíaca, con disminución de la fracción de eyección, los IECAS igual pacientes con baja fracción de eyección, diabéticos, o que necesitan eso para hipertensión arterial, pero en infartos sin ST no es fundamental que nosotros utilicemos eso. Y más en pacientes que no tienen factores de riesgo, como por ejemplo, lo que habíamos hablado de la disección coronaria espontánea, estos pacientes no ganamos nada utilizando. Creo que sí utilizamos las estatinas muchísimo, sobre todo en los minocas, y creo que en la atención primaria lo que tenemos que priorizar, porque nosotros vemos muchos errores lastimosamente, son pacientes que tienen dolor de pecho y que les dan AINES. Recuerden que los AINES producen mucho daño, interfieren con los antiagregantes que nosotros estamos usando. Vemos que les dan morfina a pacientes que tienen poco dolor. La evidencia de la morfina todavía no es contundente, pero existe ya desde el Crusade antecedentes que podría elevar la mortalidad porque disminuye la absorción de los antiplaquetarios. Dan nitroglicerina a pacientes que pueden tener un infarto del ventrículo derecho. Entonces, sobre todo, intentar no causar daño con medicación que puede ser muy potente y que sí puede interferir a largo plazo. A ver, yo creo que pasaríamos toda la noche, tenemos varias preguntas. Es súper interesante el tema. Tengo esta pregunta que dice, en pacientes en los que tenemos un diagnóstico de disección coronaria espontánea, ¿se recomendaría doble antiagregación? ¿Y por cuánto tiempo la mantendríamos? El mecanismo de la disección coronaria, antes se creía que era la ruptura de una de las paredes, ahora se ve que es en verdad una trombosis de los vasos vasorum. No ganamos mucho con periodos de doble antiagregación prolongados,
sobre todo son mujeres que pueden estar en etapa fértil, entonces la tasa de sangrados puede ser mucho mayor. Entonces un tiempo de doble integración corto de 2 a 3 meses es suficiente. Y como les había dicho, no es necesario utilizar estatinas u otro tipo de medicación si es que este paciente no tiene estos factores de riesgo. Bueno, muchísimas gracias a los dos palestrantes. Realmente las conferencias han sido excelentes. Nosotros esperamos que esto nos haya servido a todos. Y queremos invitarles al Congreso, a las 58 Jornadas Internacionales de Cardiología, que van a ser a partir del 28 de septiembre al 1 de octubre, y cerraremos con broche de oro con la carrera de la sociedad, ¿no, Juan Carlos? ¿Haces tú la invitación para la carrera? Sí, todavía están a tiempo. Tienen poco más de 2 meses y medio para ponerse a entrenar. Son 7 kilómetros nada más. Y nosotros como médicos tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que enseñar que el ejercicio es salud. Listo. Y sobre todo también inviten a sus pacientes, o sea, pacientes que están estables, que ustedes ya los tienen en buenas condiciones, que ya están haciendo rehabilitación cardiovascular, que vayan y que caminen esos 7K. Sí, entonces estamos todos invitados. Queremos que asistan a las 58 jornadas, van a estar súper interesantes, tenemos invitados internacionales, así que por favor inviten a sus compañeros, traten de asistir, va a ser presencial. Bienvenidos a todos serán bienvenidos. Gracias por ser parte de este evento. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.